puedo decir mi amigo, el señor Javier Palma, que nos va a hablar de las pymes, de la repercusión que están teniendo, porque es bravísimo todo lo que está sucediendo y que espero que la gente que es inteligente se dé cuenta. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Evelyn, a todo tu equipo, todo tu equipo de producción. Como verás, no soy una persona de los medios, soy un pyme común y corriente recién hablando en medio sin mirar que estaban las luces encendidas, así que mis disculpas. Realmente, como te dije así mientras estaba la cortina recién, no te reservaste nada. Realmente el estado de situación que vos planteaste en tu reflexión es tal cual el estado de situación que estamos viviendo hoy los pymes, los emprendedores de nuestro país. Sí. Hablando lo mismo que está en todos los medios, cualquier canal que uno pueda poner, luego de que en esta semana el INDEC oficial, sí, la cifras oficial que ellos decían que las estadísticas no existían en nuestro país, utilizando solamente sus índices, tenemos una retracción económica de nuestro país, tenemos recesión, no solamente una recesión total del primer semestre, una retracción de la economía, del consumo interno, apertura de importaciones, todos los índices. Ayer veía un informe preparado por el economista Pablo Berkovich, el C5N, donde realmente ver esa placa era muy deprimente, porque no había un número que no estuviera en rojo. Tremendo. Vos sabés que yo les recomiendo a la gente que en el cable no existe solamente TN, ayúdame un poquito. TN, Crónica, América TV. América. O sea, hay realmente un surtido de muchos canales. Exacto, sino también miren la otra cara de la moneda, como dice ahí en el bloque de política. Miren C5N y comparen y fíjense. Entonces ahí se van a dar cuenta. No nos podemos quedar ante un país que está devastado porque realmente la gente no da más con una sola mirada. Aún hayan votado al presidente actual. Y los otros también, de los que no lo han votado, también, siempre hay que mirar las dos campanas. Sí, algo importante, por ejemplo, ver en este estudio la posibilidad de tener... justo estaba mirando, ¿no?, el monitor que tienen acá y veo que van alternando de TN, o sea, como vos decís, van las distintas miradas. Y las distintas miradas para los pymes en este tiempo es muy importante, porque si vamos solamente con el relato, entre comillas, el relato del gobierno K o del que veníamos, la sobrealimentación del consumo interno, la aceleración del consumo interno, quemó muchísimos cartuchos y qué sé yo, y bla, 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 y uno puede decir, bueno, vengo con esa impronta de invertir, de endeudarme para capital. O sea, veamos algo, como dijimos, las cifras del INDEC. Hasta el año pasado se importaba muchísimo, y es cierto, se importaba muchísimo, y hoy también se importa muchísimo, o se comenzó a importar muchísimo. Pero ¿cuál es la diferencia? Las habilitaciones, porque estaban controladas las importaciones, en el periodo anterior para los pymes eran beneficiosas. ¿Por qué? Porque se importaban bienes de capital y no productos de consumo. O sea, no se importaba el producto terminado, sino que las herramientas para producirlo en nuestro país. Ahora, bueno que lo digas. Eso fue en el periodo anterior. O sea, el exceso de control del que la gente se quejaba y que ahora aplauden el puerta a puerta, en el periodo anterior benefició, ese control estricto benefició a la clase trabajadora, benefició a los empresarios y a los pymes que podíamos invertir en nuestro país, podíamos tomar las líneas de crédito subsidiadas que el Estado ofrecía para poder reindustrializarnos o para poder modernizar alguna que otra parte de nuestra producción y de esa manera poder generar nuevos puestos de trabajo de mayor calidad, con mayor seguridad, porque también las máquinas viejas u obsoletas no solamente hacen un trabajo deficiente, sino que consumían más energía y aparte ponían en riesgo la vida de los trabajadores. Ahora, el Ministerio de Industria que manejaba Deborah Giorgi en sus políticas que llevaban adelante por orden y comanda, no sé, de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pusieron en manos de los pymes y los emprendedores. Nosotros desde la asociación, desde el 2011, comenzamos a generar reuniones aquí en Santa Fe, en la ciudad de Rosario también, o sea, en la ciudad de Santa Fe, en distintas localidades de la provincia, como en la ciudad de Rosario, con nexos con las universidades, tanto UTN como UNR, para dar a conocer estos programas. O sea,
armábamos, como quien decía, el circo, venían los pymes, los emprendedores, a una charla gratuita y abierta en los salones de la UNR, a través bueno, el actual rector Héctor Floriani, o con la Cátedra de Emprendedurismo de la UTN, Rosario, y venían los distintos programas. En una oportunidad venía el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en otra oportunidad el Ministerio de Trabajo, en otra oportunidad de Desarrollo, para que dieran a conocer las líneas de financiamiento, los distintos programas, para que los pymes, después del estallido de la subprime o la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos, que retrotrajo todo el mercado mundial, que puso al mundo en vendedor y no en comprador, que resintió la economía global, en nuestro país se sintieran lo menos posible. Entonces, el Estado, a partir de ese momento, después de la subprime del 2007-2008, comenzó con políticas de sostenimiento del consumo interno, de control de acceso de productos elaborados en nuestras fronteras para sostener las fuentes de trabajo. Estoy haciendo un reconto medio largo, pero lo haces de manera muy didáctica, así que se puede entender perfectamente. Vos cualquier cosita me frenás porque, como te dije, no soy un tipo de medios, soy un albañil o un contratista de obras. Y cuando llegamos, a través de la asociación en el año 2011, a nivel nacional, a 6 o 7 provincias, más de 23 de las ciudades principales de nuestro país, comenzamos a tratar de vincular el Estado con los privados, pero también con las universidades. Ese es el nexo, o esa es la función que cumplíamos desde la asociación, que estamos cumpliendo, aunque hoy ya en una posición de no acompañamiento, sino de lucha en contra de políticas, no en contra del gobierno, sino en contra de las políticas que están implementando. Nosotros respaldamos completamente y creemos en el orden democrático. Por supuesto, uno a título personal puede enojarse o no con tal o cual personaje de la política, pero respaldamos el orden constitucional y creemos que este gobierno tiene que llegar en la mejor manera posible al periodo de su mandato de gobierno. Eso quiero dejarlo bien en claro, bien establecido, porque eso va a explicar un poco o nos va a resguardar cuando planteamos oposición como la que estamos haciendo en este momento, hablando en contra de las políticas económicas. Repito, no es en contra de un gobierno, es en contra de las políticas. ¿Ok? Entonces, en ese reconto, los pymes pudimos sostener las fuentes de trabajo, pudimos descender el desempleo a un 6,4%, creo que habíamos llegado. Muchos me dicen, sí, pero había 100.000, 200.000 puestos de trabajo del Estado y qué sé yo. Eran necesarios. Vimos que toda la política, todo el aparato estatal, grande, bobo, del que hablan hoy el PRO, eran las políticas, eran empleados que viajaban en los trenes de la salud, que viajaban con los colectivos o con los camiones de pescados, de comidas o los distintos... A ver, las políticas públicas se hacen con empleados públicos, no con empleados privados. Y eso, bueno, trajo aparejado un déficit, entre comillas, hablemoslo, que según el oficialismo el año pasado era de un 4% o de un 2%, y según el oficialismo actual, o sea, la gente de Cambiemos, era de un 6%. Ahora, cuando hablamos de esto, los pymes tenemos una posición clara y concisa. Nosotros, nuestra prioridad es preservar los puestos de trabajo. Cuando hablamos de preservar los puestos de trabajo es porque durante los últimos 12 años, los últimos 14, pongámosle el tiempo que cada pyme haya estado, invertimos no solamente en nuestras empresas, sino en el material vital más importante que tiene una pyme, que son los recursos humanos. Nosotros invertimos una gran cantidad de nuestro tiempo, de nuestro dinero, que incluso de los programas del Estado que eran para capacitar al personal, en esto que te digo, capacitarlos, prepararlos, no para que hoy estuvieran desempleados y se generara una flexibilización laboral de hecho, para que las grandes compañías hoy tengan esos recursos. Por eso es que desde principio de año salimos a bancar la ley PYME, salimos a bancar la ley antidespidos. O sea, nosotros creemos que los recursos humanos deben ser cuidados, no solamente porque necesitamos a nuestros empleados, sino fundamentalmente porque son nuestros empleados los que consumen nuestros productos. Son los recursos humanos de nuestro país
los que sostienen el recurso de las pymes. Ahora, las pymes, sí o sí, en el gobierno que sea Cristina, sea Mauricio, sea Scioli, sea el que venga, tienen y deben ser escuchadas. Es necesario que realmente las organizaciones pymes comiencen a estar sentadas en la mesa de discusión, no solamente en los medios de comunicación gritando o vociferando sus posiciones, sino sentados en la mesa donde se cocinan las cosas. O sea, el señor Pratgay, jefe de Hacienda, ministro de Hacienda hoy, como los distintos ministros... Más bueno que yo. Sí, trato de ser prudente. Pratgay, sí. Pero para mí, a mí me enseñaron en inglés que la A es de ahí. Bueno, Pratgay, entonces. No es una cuestión de bondad, es una cuestión de no saber, ¿viste? Entonces creo que en cada uno de estos ministerios, como Hacienda, Producción, Energía, deben estar sentadas las organizaciones gremiales empresarias. ¿Por qué? Porque los pymes sosteníamos entre el 60 y el 75%, o entre el 70 y el 80%, depende de la consultora a la que uno hable, de la masa salariada de nuestro país. O sea, el gran cuerpo de empleados, la gran masa trabajadora de nuestro país está en las pymes, está en nuestro sector. Totalmente. Por consiguiente, exigimos, y a través de este medio también aprovecho porque creo que nos están escuchando en muchos lugares, sí, como vos la vez pasada lo habías dicho, y creo que muchas autoridades van a empezar a prestar atención a este programa, exigimos a los distintos niveles del gobierno, municipal, provincial, nacional, a que nos sienten a las mesas de charla. No estoy hablando de poder de decisión, estoy hablando de simples consultores. O sea, si realmente el ministro Aranguren se hubiera juntado con los pymes, se hubiera comprendido que el bestial tarifazo indiscriminado que implementaron a nivel nacional, porque teóricamente iban a sacar los subsidios de Buenos Aires y equiparar con el resto del país, pero no, decidieron aumentarle a todo el país en forma pareja, y encima hago una aclaración, hago un paréntesis, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sale diciendo ahora que Aranguren lo hizo mal porque él había pactado con los gobernadores un incremento del 400%, y estamos todos locos, porque si incrementamos en línea pareja el 400% en todo el país, la inequidad entre Buenos Aires y el resto del país se sigue dando. Entonces, seguimos pagando en Santa Fe la electricidad más cara, etcétera, etcétera. Entonces, los pymes... Perdón, que hay una movidita dentro del gabinete que van a cambiar, pero siempre dentro de la gente, Caputo, Quintana... Y son siempre los mismos. Sí. A ver, yo te repito, no importa quién sea, importan las políticas, y las políticas que están llevando están devastando el consumo interno. Ese consumo interno hoy ya se llevó puesto en 7 meses, como bien vos lo decías en tu editorial, 170.000 puestos de trabajo. En el gremio que yo trabajo, que es la construcción, puntualmente mi gremio, junio 2015, junio 2016, comparado mes a mes, se perdieron solamente si uno pone la cantidad de operarios de junio 2015 y la cantidad de operarios de junio 2016, hay 60.000 puestos de trabajo menos. Qué locura. Hablando con gente de la asociación APIMECO, que es Asociación de Pequeños y Medianos Contratistas de Obras, ellos nos están contando que realmente el problema fue el parate de la obra pública. Pero bueno, siguieron durante estos 6 o 7 meses, porque si la economía a ver, sabemos que cuando uno le volcaba la plata al campo, se esperaba de que el campo la volcara a la construcción. Siempre fue un elemento dinamizador de la economía en la zona de Rosario. Ahora eso no ocurrió. Están contentos los del campo. Los del campo están contentos, pero están a través de las retenciones a la soja. Pero siguen acumulando. Ellos antes acumulaban la soja en los campos, hoy están acumulando los dólares en las casas, por decirlo de una manera, en algún lugar. Porque no se están volcando, por ejemplo, a la construcción, que es un elemento dinamizador de la economía, porque es englobador de distintas industrias. Los arquitectos que forman parte de esta entidad, y también los sectores que no lo son, nos están comentando eso. Primero se paró la obra pública y eso generó, como bien lo sabíamos, 50.000 puestos de trabajo menos a febrero. Ahora, está afectando a los privados porque la economía no se reactiva. Entonces la construcción del sector privado, si bien hay nuevos permisos de edificación firmados, no se están empezando las obras. Los edificios privados o las construcciones privadas, como por ejemplo lo escuchábamos a Sixto Irrazábal, que es el secretario general de UOCRA,
lo escuchábamos en estos días en algunos medios, claro, Plan Procrear se frena. Y cuando Plan Procrear se frena, que tenía algo de 600 carpetas habilitadas para Rosario, estamos hablando mínimo de 2.000 trabajadores. Porque 600 carpetas a un mínimo de 5 personas por casa, estamos hablando casi de 3.000. Por eso te digo 2.000, 1.500, más o menos, estamos hablando de estos números. Se están perdiendo puestos de trabajo en forma garrafal, atroz en las distintas industrias. Un 20% de retracción de la construcción, como bien lo decías en tu editorial, un 6% de retracción en la industria nacional. Eso está generando, como lo decía Carlos Heller en estos días en el programa de Silvestre, de tener el 95% de producción de la capacidad instalada de nuestro país en las pymes durante los últimos 7 u 8 años de gobierno en la Argentina, hoy ya estamos en un 60% de capacidad productiva de la capacidad instalada. O sea, tuvimos una caída de producción de un 30%. Ahí está. Estamos llegando a un nivel de locura en el país. Sí, ahora vamos a ir a un tema que me pidió Gladys, un tema cualquiera, pásame. Y después vamos a dejar la pregunta pendiente, y que es, ¿vos pensás que ellos saben lo que están haciendo? Y la ley de masa sobre las pymes también vamos a hablar sobre eso. ¿Lo dejamos ahí? Después continuamos.